Listo, esta pregunta la saqué directamente de un examen PMP. Entonces nos dice que ha determinado que de manera optimista su proyecto tardará 24 semanas en completarse, con una fecha de finalización más probable de 36 semanas y una fecha de finalización pesimista de 72 semanas, perdón. Con base en esta información, en los tres puntos, en esta estimación, ¿cuál es el cronograma probable de finalización del proyecto? Entonces acá nos aparecen las opciones. Para eso, en el libro, digamos que nos muestran esta forma de hacer este ejercicio. Entonces nos dicen que la duración de la actividad va a ser igual a la estimación optimista más 4 veces la estimación más probable más la estimación pesimista dividido 6. Entonces, duración de la actividad, que la llamé de A, va a ser igual a estimación optimista, que ya nos dicen que 24 semanas, bueno, le voy a poner ese, más 4 que multiplica la estimación más probable, que son 36 semanas, 36 semanas, más la estimación pesimista, que eran 72 semanas, 36 semanas, y todo esto lo voy a dividir entre 6, dividido 6. Si yo evalúo evaluar, me da que la respuesta es 40 semanas, igual a 40 semanas, entonces la respuesta sería la C. Listo, para esto básicamente voy a poner dos preguntas en uno porque están seguidas en el documento y me parecieron interesantes. Entonces la primera dice, la dirección del cliente quiere presentar un proyecto un mes antes de lo que se había planeado originalmente. Según el cronograma actual del proyecto, las pruebas de productos deberán acortarse. Ha revisado varias opciones con el cliente. Han decidido que retrasar el cronograma sería la mejor manera de iniciar el proyecto antes. Como resultado de la decisión del cliente, ¿cuál es su mayor preocupación al utilizar este enfoque? Entonces la pregunta dice A, gasto adicional, B, disponibilidad de recursos adicionales para realizar pruebas en un periodo de tiempo más corto, C, compra del cliente o D, desarrollar un sistema de recompensa adecuado para abordar las horas extras que serán necesarias para iniciar el proyecto antes. Digamos que la D se descarta porque no es inherente a la pregunta para dar una solución. La A, gasto adicional, y la C, compra del cliente son correctas, pero todo está inmerso en la B, que sería disponibilidad de recursos adicionales para realizar pruebas en un periodo de tiempo más corto. Entonces la respuesta en esta sería la B. Entonces ahora si voy a las 6 dice el proyecto, la estimación optimista del proyecto es de 10 semanas y la estimación pesimista es de 40 semanas. Y nos preguntan cuál es la desviación. Entonces la desviación estándar se calcula en este caso con la estimación pesimista menos la estimación optimista dividido 6. Entonces básicamente sería las 40 semanas menos, nos decían que son 10 semanas dividido 6. Esa sería la respuesta para este ejercicio dividido 6. Y esto nos da 5, si mal no estoy. 5 semanas. La respuesta sería la B. Tenemos otro ejercicio, este me pareció interesante, también sacado directamente de un examen PMP, porque nos permite conocer lo que es la distribución estándar, que nos dice cuál, digamos, dónde está la mayoría de nuestro porcentaje en determinada acción. Entonces este ejercicio nos dice, ha estado discutiendo un entregable clave con su cliente. La distribución se ha centrado en la exactitud y predicción del entregable. El cliente ha indicado que debido a la naturaleza del producto a entregar, realmente no se requiere un alto nivel de precisión. Esto es importante determinar para cuando, por ejemplo, no se necesita sacar un proyecto que sea necesariamente muy preciso, por ejemplo, los temas de temperatura. Esto se puede reducir en costos y en tiempo si se eligen las herramientas adecuadas. Entonces es interesante. Ahora sí, seguimos con la pregunta. Y han indicado que una precisión de al menos el 70% es adecuado y aceptable. En términos de la lectura de sigma, este número se traduce aproximadamente en, digamos que como venía diciendo, pues se hizo la investigación para el sigma nos determina en qué parte de la campana vamos a estar situados. Por ejemplo, si tenemos un sigma va a ser alrededor del 68%, dos sigmas del 95%. Entonces, con un sigma del 1% se está alrededor del 68%, entonces la respuesta sería la A. Es importante porque en este caso, por ejemplo, como la mayoría de la información va a estar en esta sección de, digámoslo, de la campana,
se pueden reducir los tiempos, se puede reducir el costo, entonces es importante conocerla. La respuesta sería la A. Bueno, aquí tengo esta pregunta, es un poco larga, la leeré rápidamente. El siguiente diagrama de Gantt muestra el cronograma de un proyecto de actualización de software. El análisis del sistema se completó el 12 de agosto, pero las actividades de diseño y desarrollo del sistema aún están en proceso al 3 de octubre. Una vez desarrollado el producto, el equipo del proyecto deberá probarlo e implementarlo, lo que deberá completarse antes del 17 de octubre. El método utilizado para determinar el valor ganado se basa en el porcentaje completado. Y nos preguntan cuál es la variación de costos a partir del 3 de octubre. Y nos dan esta tabla. Ya explico cada zona y estas opciones de respuesta. Vamos a ver cuál es la correcta. Entonces, sabemos que la variación de costos es el valor ganado menos los costos reales. El valor ganado, digamos actual, es la suma de los valores ganados por cada actividad que se ha completado o que está en proceso. Por lo tanto, el valor ganado se puede calcular multiplicando el porcentaje completado de la actividad por el valor planificado de la actividad y teniendo en cuenta las fechas que nos proporcionan. Básicamente necesitamos estas primeras: System Analysis, System Design y System Development. Listo, vamos a hacer esa operación. Como ya les dije, esta es la operación que debemos hacer y vamos a hacer parte por parte. Entonces el primero va a ser los 500, que es el valor planeado, por el porcentaje que lleva, que es el 100%. Entonces 500 por 1, básicamente. Entonces lo voy a dejar solo 500. 500 por 1. Más 1000 por el 75%. Entonces 1000 por el 0.75. ¿Listo? Más el tercer dato es 5000 por el 50%. 5000 por el 0.5. Y el otro dato simplemente, el CA, simplemente va a ser la suma del costo real. Entonces va a ser 600 más 500 más 2000, que eso sería 3100. A ver, lo anoto acá. Entonces 600 más 500 más 2000 igual a 3100. Esto también hago la operación. Nos da 3750. Y como había dicho, entonces el CB finalmente, que es lo que nos están preguntando, sería la resta de estos dos valores. Pero fíjense en el orden. Entonces tiene que ser 3750 menos 3100. Entonces esto nos da 650. Pero positivo. Si nos damos cuenta en las opciones, está 3750, eso sería incorrecto, ya que este sería el EB. 3100 también sería incorrecto, que sería el CA. Menos 650 sería incorrecto, ya que la suma es positiva. Bueno, la resta nos dio un valor positivo. Entonces la respuesta correcta sería la C, 650. Tenemos este ejercicio, dice: su patrocinador se ha comprometido a construir un tren de alta velocidad desde una importante ciudad del interior, Azules, hasta la costa. Tiene dos rutas posibles: Brazos o Corazón. Dados los costos, probabilidades y recompensas de la alta y baja demanda de cada una de las rutas de árbol de decisión, ¿cuál es el valor monetario esperado de la ruta a Brazos? Entonces directamente descartamos la segunda ruta, que es Corazón. No nos preguntan en este caso, nos están preguntando por el valor esperado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que la fórmula para calcular el valor neto de la ruta es restar básicamente los porcentajes, la recompensa de la ruta de menos costos, menos los costos de su decisión. ¿Qué significa esto? Básicamente va a ser igual a coger el 80% de los 12 billones, restarlos con los 10 billones, y el 20% de los 6 billones, restarlos con los 10 billones, y esto a su vez sumarlo. Entonces, en pocas palabras sería 0.8, que es el porcentaje de la primera ruta, de 12 billones, la primera B, menos los 10 billones, que sería la primera ruta. Entonces 12 billones menos 10. Y esto más el 20%, que era la otra ruta, por 6 billones. Acá es importante el orden. Fíjense que esta resta va a dar negativa. Si hacemos esta operación, perdón, nos da 0.8 billones, que sería la respuesta correcta, que sería la C en este caso.